cada acto de descubrimiento es un acto triste, pero es un acto triste porque es el robo que se hace, la exacción que se le hace a un Estado que no tiene recursos para atender ni a la niñez, ni a la juventud, ni a la mujer, ni a los indígenas, ni a tantos excluidos por tantas décadas en el país, y que ahora encontrar nosotros, a partir de una investigación, que una buena parte de esos recursos, lo que ha ocurrido es que se destina para cerrar una discoteca en Miami y pagar una fiesta, o para comprar las joyas como veíamos ahora, o para comprar los yates y disputar con el otro porque mi yate no puede ser inferior al que tiene este otro. Todo esto que genera realmente mucha tristeza, también genera indignación. Las palabras del comisionado Iván Velázquez, donde dice, bueno, estas prácticas generan indignación, tristeza, sobre todo en estados donde financieramente son débiles, donde los ingresos son bajos, y que estos recursos sean malgastados por aquellos que ofrecieron seguridad, ofrecieron prosperidad, ofrecieron trabajo, y que sean gastados en objetos de lujo, en cerrar, como decía el comisionado, discotecas para parrandear, mientras en el corredor seco hay niños que pasan hambre, el sistema de salud sin abastecimiento. Veíamos al comisionado también un poco decepcionado y sobre todo también indignado por estas prácticas. Bueno, me dice producción que ya tenemos mensajes de la audiencia que alimentan este foro con la etiqueta SF Soborno 3 y 7. Damos lectura a estos mensajes. Carlos nos dice, SF Soborno 3 y 7, hay que cerrar los canales 3 y 7, que les caiga extinción de dominio por chupar la sangre de nuestra gente. Siguiente mensaje que llega con la etiqueta SF Soborno 3 y 7, que ha estado en tendencia durante toda la tarde y noche. Voz Chapina nos dice, urge declarar lesivo el usufructo de Radio Televisión Guatemala y echar del país a Ángel González y a sus compinches. Un último mensaje para seguir con esta discusión del contenido de la conferencia de prensa de CICIG y MP. José Luis nos dice, SF Soborno 3 y 7, son millones y millones y millones. ¿Y dónde está ese dinero? Bueno, ¿dónde va a estar? Hay que aclarar en los bolsillos de Ángel González, porque muchas veces nuestros colegas que laboran en esas televisoras no reciben el mejor trato laboral, no tienen, digamos, privilegios financieros como para decir, uy, ahí se trabaja por una remuneración alta, no. Y da tristeza que estos negocios pues quedan en la cúpula, como mencionas ahora. Bueno, la señora Alba Lorenzana tiene orden de captura, la esposa del señor Ángel González. Daniel... Hay que decir otra cosa, uno de los tuites decía, hay que echar a Ángel González del país. No, él ya está fuera del país. Él vive en Key Biscayne, en Miami, en una mansión. Está fantásticamente bien, a todo lujo, gracias en parte, porque también tiene otra clase de propiedades en otros países, pero gracias en parte al imperio que ha sido capaz de montar, y con una mente que decíamos antes que era Lex Luthor se queda corto, maquiavélico, para los maquiavélico de una manera absolutamente genial, que ha montado esta persona aquí en Guatemala. Bueno, otro de los personajes que llegó a la conferencia que ofreció el Ministerio Público de la CICIG fue el presidente Jimmy Morales. En ese lugar anunció pues la designación del interventor para el tema de TCQ, el abogado Alexander Eisenstadt. ¿Tu impresión de ese anuncio y también de la presencia del presidente Morales durante esta importante conferencia de prensa, Gabriela? Yo creo que es alguien que está aprovechando el momento también para destacar y para distanciarse de la lógica de la vieja política. No creo que lo haga con mucha fortuna, ¿verdad? Yo creo que también hay que buscar y leer entre líneas qué es lo que está detrás de eso. Ya bien lo decía Daniel también en algún momento, su actitud a la defensiva tampoco es una actitud que ayude, digamos, a limpiar su nombre. Pareciera que más que apoyar está escondiendo cosas, ¿verdad? Yo creería que la presencia del presidente no apoyó mucho más de lo que estaba. Fue desafortunada. Yo diría que al final el presidente tiene que aprender que no solo hablando se puede subir a esta ola de depuración.
Y de verdad, él tiene un perfil que puede muy fácilmente vender como un perfil que está fuera de la vieja política. Ya no tanto después de estos primeros meses de gobierno, pero desde luego cuando entró tenía esa posibilidad, pero no solo hablando, sino haciendo cosas. O sea, mostrándose como parte de este movimiento a través de acciones concretas. Y es incapaz de comunicar bien esas acciones que le vayan a subir hasta ahora. A ese punto íbamos, en comunicación política, el anuncio del presidente Morales era importante, un perfil como Alexander Eisenstadt al frente de esta intervención, ¿no? Pues es positivo, pero la sombra de esa cercanía con Ángel González pareció opacar el momento, sí. El hecho de que él se enojara con algunas preguntas de los periodistas, también uno dice, bueno, ¿vale la pena que Jimmy Morales tenga esos roces con la prensa si puede designar al interventor en la seguridad de casa presidencial? ¿Por qué tener que contrastar con dos perfiles como el de Tel Maldana y Iván Velázquez? Es un esfuerzo inútil, es un desgaste inútil, pero yo se lo pondría, para que la audiencia se sitúe, yo se lo pondría un ejemplo. Como secretario de comunicación tiene a alguien que viene de los canales 3 y 7. Tiene a Brito, ¿verdad? Y creo que el subdirector también, la misma historia. ¿Por qué no directamente desvincularse a través de una acción y es decir, miren, yo me equivoqué y yo sé que a lo mejor pagan justos por pecadores en una acción como esta, pero sería una acción que sostiene un discurso. Solo negando y peleándote con los periodistas en rueda de prensa no va a conseguir que la gente te crea cuando tu credibilidad se ha visto tan dañada. En cambio, si hicieses cosas como esa, entonces podrías, no sé, sostener tu discurso un poquito más. Pero no solo los canales 3 y 7 ayudaron a la pareja, al binomio presidencial del PP a llegar al poder. También durante la conferencia se nos informaba, el MP y la CICI dieron a conocer cómo empresas triangulaban fondos en empresas de cartón para financiar al Partido Patriota. Un financiamiento ilícito, Gabriela, que no estaba dentro del registro que se hacía al Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué nos dice esta práctica del juego político actual? Antes quisiera complementar lo que decía Daniel sobre el nombramiento del licenciado Eisenstadt, y tiene que ver con lo que él dice. Él sí plantea su independencia en tanto oficial del juzgado. Y a mí eso me parece interesante porque al menos es un brote y una lucecita, una esperanza en un momento en donde se necesitan voces que sí recuperen el sentir de los guatemaltecos. Y yo creo que eso que dijo él, que se atará después con lo que dijo el comisionado, es hora de dejar las oficinas y dejar la comodidad de la casa para servir al país, para servir y apoyar a aquellos que han estado colaborando con que las cosas funcionen de una forma distinta, y por distinta hablo de no corrupta en Guatemala. Con lo que planteas, sí creo que hay una forma de, para mí esta serie de capturas de hoy me parecen interesantes porque es una suma de intermediarios, de testaferros que han estado, digamos, sirviendo en términos de ir y traer negocios sucios entre políticos y empresas que, como bien decías, triangulan precisamente la corrupción, ¿verdad? Son esos elementos importantísimos que tienen el mismo nivel de corrupción y que a veces creo yo que sirven a la corrupción, que su único fin es precisamente... Y que trascienden a los gobiernos, hay que decirlo. O sea, a ellos no les importa quién queda o quién va, ellos solo como sabuesos, ¿no? Van viendo por dónde viene el nuevo. Son mensajeros y sirven al mejor postor. Sí. Sirven a quienes están de turno. Un ejemplo claro es una de las personas que está en busca de captura, que si no estoy mal está en Estados Unidos, que es el ingeniero Peña, que ha sido gerente general de Banrural durante mucho tiempo. Él sería un ejemplo de alguien que es capaz de sobrevivir durante distintos gobiernos. Y por ejemplo, si se acuerdan, esta persona fue mencionada expresamente en el famoso video de Rosenberg, como uno de los de la cueva de ladrones que decía Rosenberg. Bueno, pues esta persona después, cuando Otto Pérez utiliza lo de Rosenberg electoralmente y acusa a Banrural de muchas cosas, cuando gana las elecciones, ahí lo tiene al ladito del señor Peña y en contubernio perfecto con esa parte del sistema. Y aparte revisten de legalidad, de supuesta legalidad, lo que es a todas luces corrupción. Y eso es también importante porque se han mantenido
en tantos gobiernos y se han incrustado en el Estado a base precisamente de esa fachada de legalidad. Y eso es terrible porque la imagen que se da son de negocios que no son fraudulentos cuando lo son. Llega uno a pensar que estos grupos que mutan de gobierno a gobierno tienen la capacidad en algún nivel de volver la ley a su favor y que, digamos, las prácticas que ellos hacen no sean en algún momento investigadas o perseguidas por un ente. Digamos, en el caso de Peña, por ejemplo, es un caso paradigmático de alguien que entiende bien el funcionamiento interno de Banrural, entiende y lo controla muy bien porque controla la junta directiva a través del nombramiento de determinadas personas y luego con esa facultad es capaz de establecer negociación con el sistema político, con partidos o con instituciones del Estado para mover ahí todo tipo de ilícitos. Y ahí es donde la CICIG nos dice que esta persona, Peña, se estaba reuniendo consistentemente con Otto Pérez Molina y por eso lo vinculan con este caso de financiamiento ilícito. Y lo que decían hoy la fiscal general y también el comisionado, informaban el comisionado Iván Velázquez, es que, bueno, se dieron una serie de capturas exitosas durante la jornada, pero hay algunas capturas pendientes, incluso unas de orden internacional. Está el caso de Alba Lorenzana, Vivian Urizar, Jorge Valcárcel, Alfonso España, Carlos Ruiz, Jürgen Whitmer, Graciela López y otras órdenes de captura contra Flavio Montenegro y, como lo decía Daniel, el señor Fernando Peña. Vamos a la pausa, regresamos ya con más mensajes de la audiencia que envían con la etiqueta SF, soborno 3 y 7. Volvemos luego de la pausa.